Bienvenidos a esta segunda clase de la unidad curricular Sistemas Estructurales 30, a cargo del profesor Argimiro Castillo Gandica. Es la sección del curso intensivo 2022. En esta oportunidad se expondrá el comportamiento sísmico de edificios. El riesgo sísmico comprende las pérdidas esperadas en un elemento en riesgo durante un intervalo de exposición, debidas a la ocurrencia de un evento sísmico determinado. Un elemento en riesgo lo puede representar cualquier elemento del entorno construido, como por ejemplo una construcción o un grupo de estas, una zona urbana específica o una ciudad completa. También pueden representar elementos en riesgo la población, las actividades económicas desarrolladas en el entorno, los servicios públicos y las líneas de comunicación, entre otros. Existen diferentes maneras de medir el riesgo de acuerdo a los objetivos de la evaluación, los cuales podrían ser la preparación, la prevención o la mitigación del riesgo sísmico. En esta figura se muestra un ejemplo de riesgo sísmico para una edificación, partiendo desde la probabilidad de ocurrencia de un cierto evento sísmico en una determinada fuente y con energía liberada en forma de onda se propaga por la corteza terrestre hasta llegar al sitio de interés, siendo capaz de generar efectos locales en el suelo bajo el edificio, terminando entonces la amenaza del lugar. Estos movimientos del terreno afectan el comportamiento estructural del edificio, comportamiento que se describe en muchos casos por medio de su vulnerabilidad sísmica. El riesgo sísmico, entonces, la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad sísmica. Tomando en cuenta el concepto de riesgo sísmico y que los movimientos del terreno por causa de un terremoto en zonas sísmicas pueden ser de tamaños ligeros y frecuentes en el tiempo, de tamaños moderados y de ocurrencia ocasional, y de terremotos caracterizados como fuertes cuya ocurrencia es rara. Ante estas probabilidades de ocurrencia de los terremotos de diferentes tamaños o potencias, ¿qué podemos hacer? Buscar que los edificios sean antisísmicos o no tomar en cuenta los terremotos. Como vemos, la primera opción es muy cara, excesivamente cara, y la segunda incrementa el riesgo enormemente. Por eso, desde hace unos 40 años, la filosofía de las normas sísmicas ha cambiado hacia un enfoque sismorresistente aceptable. Esto permite que los edificios sufran daños hasta cierta medida predecibles, pero que eviten el derrumbe ante el sismo más fuerte esperado en ese sitio de interés. Este enfoque se basa en el desempeño sísmico de los edificios, es decir, en cuánto daño y de qué tipo pueden soportar sin derrumbarse. Es lógico pensar que si ante un terremoto de cierto tamaño un edificio resiste con daños leves, ese edificio será entonces sismorresistente a ese terremoto con un desempeño aceptable. Por ello es que parte del trabajo de prevención es el de obtener datos sobre la recurrencia y tamaño de los terremotos en un sitio de interés. Así entonces, tenemos tres niveles de desempeño en general. Tenemos el nivel de desempeño 1, denominado daño menor reparable. Este es para terremotos menores y frecuentes. En este caso, los elementos estructurales resistirán el movimiento sísmico sin daño alguno y los elementos no estructurales pueden ser dañados a nivel reparable sin necesidad de desocupar el edificio para ejecutar las reparaciones. Y además, esas reparaciones serán de bajo costo. En el nivel de desempeño 2, o descrito como daños reparables, para terremotos moderados y ocasionales, los elementos estructurales pueden sufrir daños reparables y los elementos no estructurales pueden ser dañados y además tienen que ser sustituidos. En este caso, las reparaciones requieren la desocupación temporal del edificio. En el nivel de desempeño 3, denominado prevención de derrumbe, que es el más alto de todos, el más exigente, para terremotos fuertes y raros, fíjense que llamamos por tres tipos de terremotos, este es fuerte y raro, los elementos estructurales pueden sufrir daños irreparables
pero el edificio no debe derrumbarse, es decir, el edificio puede quedar disfuncional, ¿verdad? Porque ya no sirve, pero seguro para la evacuación de los ocupantes durante el terremoto. Las diferencias en el diseño del edificio por los niveles de desempeño las podemos ver en esta lámina. Fíjense que dependiendo del uso del edificio, el desempeño esperado puede cambiar. Mayor desempeño, mayor nivel de diseño protectivo, ¿verdad? Y menor daño esperado. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo los edificios especiales, hospitales, centros de atención de emergencia, que son clave en las acciones post-terremoto, deben tener un nivel alto de desempeño. Y las instalaciones esenciales, represas, plantas nucleares, instalaciones petroleras, etcétera, deben tener un nivel aún más alto de desempeño. En estos ejemplos vemos el daño sísmico ocurrido en una edificación. En el exterior, el daño aparente pues pareciera ser que es solo en los elementos no estructurales, porque vemos paredes rotas, pero luego internamente vemos que hay este tipo de daños en columnas. Este daño en columnas produce una inestabilidad del edificio, una posición pues, muy inestable del edificio porque no hay transmisión de cargas verticales al perderse y la continuidad de los elementos verticales. Y por supuesto que entonces esa estructura se ve inestable, pero no está derrumbada. En este edificio acá de la izquierda vemos también que hay daño no estructural en las paredes y daño estructural aquí localizado en esta conexión viga-columna. Vemos que hay escombros en la parte exterior, en la parte interior también deben haberlos, y cómo el edificio aún se mantiene en pie después del terremoto. Pero, por supuesto, tendría que relacionarse con los datos de la potencia del terremoto, con su magnitud, la intensidad del terremoto en ese sitio, algún efecto local de amplificación que se ha podido obtener en ese momento, etc. Este edificio de acá abajo vemos que está destruido, aunque tiene una parte del edificio totalmente derrumbada, pues el edificio queda totalmente inutilizado y debe ser demolido. Y vemos otro derrumbe total de un edificio que falló en tipo panqueca, es decir, una placa cayó sobre la otra. Fíjense cómo se verifica acá la debilidad de las columnas. Las columnas fallaron, partieron, perdieron continuidad vertical y el edificio se derrumbó en de esta mala manera. Aquí vemos otro caso de daño, en el terremoto de 1997 en Caribe, en una escuela. Fíjense que aparentemente pues no hay deformaciones apreciables en el edificio. Sin embargo, cuando vamos al detalle internamente en las conexiones viga-columna, vemos cómo la columna está dañada. Y esto se produce por lo que se denomina el efecto columna corta. La columna en toda su longitud, ¿verdad? Está riostrada hasta cierto punto por unas paredes que son muy rígidas. Eso produce que, eso genera, perdón, una concentración de fuerza sobre esta zona de la columna que vemos acá en esta sección más cercana, y cómo pues se produce un daño perdiendo la estabilidad de la columna, ¿sí? Perdiendo la continuidad del sistema estructural. Un edificio similar en la misma localidad, vemos como si se derrumbó. Esto puede ser debido a un efecto local de amplificación del terreno, fenómeno que hemos visto ya en la clase pasada. Y fíjense cómo lo anterior quedó en pie, la imagen anterior vemos que quedó en pie, y esta pues se derrumbó, probablemente por lo que acabo de decir, un efecto local. Este cayó completamente, lo que se llama el módulo 2. Es decir que aquí podríamos decir que habría un cambio de intensidad entre un sitio y otro de estas dos escuelas. ¿Ven? Esta intensidad sería mucho más alta que la anterior, o por lo menos una escala, un grado en escala. En las imágenes del interior del edificio vemos cómo se
produce daño, como ese daño además genera mucho escombro, como ese escombro sale en el momento de la falla, pues expelido con gran velocidad y aceleración, de manera que pues no está dentro de estos espacios. Para ello, pues es necesario un concepto para poder, digamos, que los elementos no se sobreesfuercen de esta manera y que pueda haber de alguna manera una disipación de energía dentro de lo que es la estructura del edificio. Se utiliza una estrategia que es la de ductilidad, concepto que simplemente describe la capacidad de un material de deformarse mucho antes de perder su integridad por daño generalizado. Los edificios deben diseñarse entonces con elementos dúctiles que tengan la habilidad de deformarse en una dirección y en otra antes de sufrir daños y perder la integridad. Los materiales dúctiles, lo vemos acá, contra los materiales frágiles, vemos cómo este material es capaz de sufrir muchísima más deformación en base a una mayor fuerza, resistir una mayor fuerza y por supuesto una mayor deformación, que es la que tenemos aquí en el eje X, de manera que permite, ¿verdad?, resistir el sismo de mejor manera. Fíjense ustedes que nosotros lo que buscamos en el diseño de sismo resistente es justamente ubicar, ¿verdad?, en las estructuras esos sitios dúctiles para poder detallar bien esos lugares y asegurar el comportamiento dúctil del edificio y además, por supuesto, aumentando su capacidad de resistir sismo o también podríamos decirlo en otras palabras, su desempeño. Materiales dúctiles, pues el acero estructural es un material dúctil. El concreto armado también puede ser dúctil, pero requiere un cierto balance para permitir que el acero de su composición provea la ductilidad. Acuérdense que la ubicación y cantidad del acero en un elemento estructural debe ser tal que permite que falle porque el acero ha alcanzado su límite de resistencia a tracción en una falla dúctil antes que el concreto lo haga a compresión. De manera que cuando hablamos de ductilidad de edificios no es que todos los elementos sean dúctiles, sino que debemos tener unas ductilidades localizadas. Y vemos cómo la analogía de la cadena, una cadena que donde los eslabones son de diferentes, digamos, hay unos eslabones que son frágiles y otro que es dúctil. Se concentrará la deformación, ¿verdad? Permitiendo, ¿verdad?, que a partir de que se ejerzan las fuerzas, empieza a hacer ceder este elemento dúctil, pues pase un cierto tiempo que permita, ¿verdad?, acometer alguna acción. En el caso de un edificio sería, pues, por supuesto, eh, evacuar el edificio. Por eso, en edificios se debe diseñar como la cadena. Debemos tener eslabones dúctiles, eslabones débiles eh, o dúctiles y eslabones fuertes, muy rígidos. Supongamos este edificio de varios niveles en concreto armado, ¿verdad? Este que tenemos a la izquierda, con vigas débiles y columnas fuertes. La falla, ¿por qué vigas débiles y columnas fuertes? Porque si falla algo acá, pues fallará alguna viga, porque es el elemento, digamos, más dúctil. Mientras que en su contraparte, que es viga fuerte, columna débil, lo que seguramente fallarán serán las columnas, perdiendo la capacidad de carga vertical. ¿No ven? Entonces es algo bastante sencillo de explicar en un sistema porticado, es que, bueno, señores, los eslabones débiles del sistema deben ser las vigas. Y esta aproximación se denomina columna fuerte, viga débil. Esto como un ejemplo en un sistema. También, por supuesto, tiene que haber otra cosa dentro del el diseño de proyectos que sean sismo resistentes, que es que en la construcción existe un control de calidad. Fíjense que debe asegurarse que los elementos frágiles tengan una resistencia que no caiga por debajo de la esperada. Esos elementos frágiles que son altamente sensibles a la calidad de los materiales, de la ejecución y de la supervisión, así como los métodos de construcción, debe asegurarse que sean según las especificaciones. Asimismo, los elementos dúctiles tienen que tener las características de diseño
para poder proveer de la adecuada ductilidad. Es decir, debemos apegarnos a la normativa de calidad de materiales y procesos constructivos para poder asegurar la sismoresistencia del edificio. Por supuesto, los ensayos que se deben hacer y por supuesto el entrenamiento periódico de la mano de obra utilizada y la evaluación en el sitio de los trabajos técnicos, que son por supuesto buenos signos de control de calidad. Todo esto, pues por supuesto, parte del efecto que producen los terremotos sobre los edificios, que lo vimos ya, que son las oscilaciones o las vibraciones. Los edificios son generalmente flexibles, pero como está conformado por varias partes, pues estas se moverán de manera diferente. La parte inferior con respecto a la parte superior y todo lo que está en el medio. Si hacemos este ejemplo que está aquí en la derecha, es decir, alamos el edificio hacia un lado y lo soltamos súbitamente, pues el edificio queda oscilando de esta manera. Estas oscilaciones, a pesar de que se van amortiguando en el tiempo, por la disipación de energía de los esfuerzos internos de la estructura, los periodos de ida y vuelta siempre serán los mismos. Y esos periodos de ida y vuelta de un viaje, de aquí a aquí, al mismo lugar, de aquí a aquí, etcétera, si lo podemos ver, es lo que se denomina el periodo natural fundamental del edificio. Ese valor del periodo natural fundamental del edificio depende de la flexibilidad y de la masa del edificio. A mayor flexibilidad, mayor será el periodo fundamental, e igualmente a mayor masa, mayor será el periodo. Entonces podríamos concluir que en general, mientras más alto es el edificio, más grande será su periodo. Y podemos aquí hacer una pequeña nota de edificios medianos o pequeños, los periodos serán pequeños, menos de 0.4 segundos. Entonces ya sabemos que el periodo fundamental es una propiedad inherente del edificio. Cualquier alteración hecha al edificio a sus elementos estructurales o no estructurales, pues cambiará su periodo fundamental. Fíjense ustedes que los periodos fundamentales naturales de los edificios de un solo nivel y hasta 20 niveles están entre los 0.0 segundos y los 2 segundos, como los vemos aquí en esta gráfica. Un solo piso, 0.05 segundos. ¿Verdad? Un edificio de baja altura, o sea, hasta quizá los 9 pisos, hablamos de 0.4 segundos. Un edificio de 15 niveles tendrá un periodo fundamental natural alrededor de 1 segundo. ¿Verdad? Una chimenea de concreto armado tendrá un periodo de 1 segundo, de 2 segundos, y así vamos hasta llegar quizá a las estructuras más flexibles, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, un puente colgante, que tiene periodos fundamentales muy altos. Estamos hablando aquí de unos 6 segundos. Ahora, ¿por qué es importante esto de la flexibilidad? Porque acuérdense que hablamos ya de cómo el suelo se mueve, ¿verdad? Y transmite ese movimiento a la fundación del edificio y la fundación a la estructura del edificio. De manera que las ondas que están en el terreno, pues tenemos colecciones de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, con rangos que van de periodos cortos a periodos largos. Pero dependiendo de la calidad y constitución del terreno, pues esas ondas se amplificarán o se amortiguarán. Esas ondas dependen de la magnitud del sismo, la distancia epicentral, y fíjense que también habla de los tipos de los suelos que las ondas han atravesado en su propagación hasta llegar a la fundación del edificio, tal cual como vimos en la primera figura de esta presentación. Fíjense que en una ciudad igualmente hay muchos edificios diferentes. Una manera de clasificarlos es por su periodo fundamental, para justamente esto de la sismoresistencia o qué tan excitado o no excitado puede darse, puede ser un edificio debido a un terremoto. Si los movimientos sísmicos tienen predominancia de ondas de periodo corto, excitarán más a los edificios de periodo corto. Si la predominancia es de ondas de periodo largo, pues excitará más a edificios de periodo largo. Entonces, dependiendo de esos valores del periodo,
y de los valores de los periodos de las ondas que vienen desde el suelo, habrá edificios sometidos a mayores excitaciones que otros. Por eso quizá, en el caso de esta imagen que vimos de las escuelas que son iguales, pero que se desempeñaron de manera diferente en terremotos, se puede deber a eso, a la calidad y tipo de el suelo que estaba bajo la edificación. En el caso se produjo mayor amplificación que en otro. Aquí vemos un ejemplo muy rápido para terminar sobre lo que ocurrió en el terremoto de Caracas en 1967. En ese terremoto, pues se vio que la respuesta de los edificios dependió de los espesores de los depósitos del suelo bajo los edificios. A medida que los depósitos eh, eran muy profundos, ¿verdad? Vemos como las edificaciones pequeñas de bajos periodos casi no tuvieron daño, ¿no ven? Que es lo que demuestra este eje de las abscisas. Mientras que para los edificios medios y altos, ¿m? Dependiendo de profundidades más altas, en profundidades más altas del estrato, por amplificación, sobre esos edificios hubo mayor cantidad de daño. Lo ven en profundidades de suelo de 150 a unos 300 metros. Los depósitos del suelo bajo los edificios actúan como un filtro, dejando pasar cierto tipo de ondas y filtrando el resto, pero también pueden amplificar otras ondas, lo cual pues lo hace sumamente peligroso si los periodos de esas ondas que pasan el filtro coinciden con los periodos del edificio, como lo explicamos, como lo vamos a explicar en una clase siguiente. Bien, hasta acá la segunda clase que tenemos acá hoy y seguiremos en la siguiente.